Buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 23 de febrero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Un placer, como siempre, estar junto a ti en esta emisión del Noticiero del Mediodía. Saludos, amigos. Bienvenidos a nuestra emisión y comencemos ya con los titulares de esta jornada. Convoca a presidente cubano a celebrar y honrar el 24 de febrero, fecha del reinicio de las luchas por la independencia. Canciller cubano reiteró compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos. Inició Senado estadounidense audiencias sobre ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. Comenzamos con las informaciones. En mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la importancia de la guerra necesaria, encabezada por José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. El mandatario cubano convocó a honrar la fecha del reinicio de las luchas por la independencia este 24 de febrero. Díaz-Canel escribió en su cuenta que en víspera del 24 de febrero, día de celebración independentista, antiimperialista y martiana, honremos las vidas de aquellos que jamás dudaron en dar la suya para que tuviéramos patria. Para la jornada, el Ministerio de Cultura cubano convocó a homenajear en los próceres de la guerra necesaria y entonar el himno nacional a las 9 de la noche desde los hogares, cumpliendo las medidas sanitarias ante la COVID-19. Y de alentador a pesar de la pandemia, calificó esta mañana el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el trabajo del claustro de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de La Habana durante el pasado año. En este encuentro, el quinto que sostiene el jefe de Estado con miembros de la institución académica, se conoció de cuánto se hace para perfeccionar la enseñanza de la historia, las matemáticas y la física, así como los avances de las neurociencias aplicadas a la pedagogía. La reunión contó con la presencia del viceprimer ministro Dr. Roberto Morales Ojeda y la miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Olga Lidia Tapia Iglesias. De esencial calificó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez la enseñanza de la historia en nuestro tiempo, de ahí que sea este uno de los mayores retos que tiene hoy la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, institución que rige en el país la formación de maestros y profesores. De ahí la necesidad, dijo, que estén mejores preparados no solo los que la imparten, sino todos los educadores cubanos. Y hoy el tema de la historia, que siempre ha sido importante para nosotros, hoy es esencial. Nosotros vamos a vivir años muy complejos en materia de batalla ideológica, ya lo estamos viviendo, porque hay todo un montaje de restauración capitalista. Ya hemos visto en estos meses manifestaciones de eso, y vemos cómo hay una corriente totalmente anexionista. Entonces, si nosotros logramos que los jóvenes aprendan la historia, la asientan, la dominen, sepan encontrar en la historia respuestas a los problemas que estamos viviendo, no vamos a lograr esa defensa del país, ni vamos a lograr la defensa de la revolución. La defensa, primero no vamos a lograr la comprensión, y si no se logra la comprensión, no se puede lograr ni la defensa ni el compromiso. Por lo tanto, el reto formativo que tenemos en estos tiempos, que ya habíamos en otro momento planteado que era elevadísimo, es mayor todavía. Más allá de formar mejor a los profesores de historia para que cuenten el pasado de forma más atractiva, la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona se interesa por llevar a la población cubana, fundamentalmente a los jóvenes, estas maneras diferentes de narrar sucesos. De ahí que preparan un programa televisivo para abordar en profundidad y sin prejuicios temas polémicos, así como hechos que hoy se manipulan y desvirtúan su verdad histórica. Finalmente, lo que hemos logrado desde el punto de vista de la universidad es tener listos los primeros guiones históricos para tan pronto podamos pasar a la fase de producción, poder inmediatamente trabajar. De igual forma se explicó cuánto se hace en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona para perfeccionar la enseñanza de las matemáticas y la física, dos ciencias exactas que por su complejidad resultan poco atractivas por los estudiantes. Ante esta complejidad, se forman a profesores de estas especialidades con nuevos métodos didácticos para hacerlas comprensibles y elevar así la motivación de los alumnos, entre ellos, demostrar desde la clase la aplicación de la asignatura a la vida diaria. Yo creo que estas cosas, además del problema de las aplicaciones, la interacción de la física con la vida, es el problema didáctico.
es el problema metodológico que lleva. No queda solo en describir las aplicaciones de la física, sino el cambio metodológico que lleva. En las neurociencias aplicadas a la pedagogía también trabaja el Barona con el fin de potenciar el desarrollo infantil, así como perfeccionar la formación de maestros y profesores. Sobre ello, conoció el presidente cubano que la Universidad de Ciencias Pedagógicas participa en proyectos internacionales de investigación, fundamentalmente con la UNESCO y la Universidad de París, a la vez que apuesta por lograr recursos neurocientíficos y neurotecnológicos propios para perfeccionar la educación cubana. Y el otro elemento que quiero significar es el propio proyecto de validación de videojuegos, un producto cubano, resultado de las neurociencias cubanas, recientemente la semana pasada, también resultado de este año de trabajo de la ciencia en el país, hemos presentado ante SECMED la evaluación para la certificación de ese estudio que se va a hacer con los videojuegos en la evaluación, el estudio de prevalencia de los trastornos de aprendizaje y la intervención cognitiva. Y todo esto lo queremos materializar en Ciudad Escolar Libertad para que siga siendo el espacio nuestro de experimentación, de innovación y de creación y de trabajo entre las instituciones y el gobierno de Mariana. En la sesión de este martes, el jefe de Estado le solicitó a la Universidad Pedagógica realizar de conjunto con otras instituciones del país un estudio científico sobre el impacto del confinamiento a causa de la COVID-19 en los niños y adolescentes cubanos. Hay que hacer un equipo multidisciplinario, pero yo creo que vale la pena atender eso para evitar que en el futuro tengamos problemas de aprendizaje, de comportamiento. Porque esto es una situación muy compleja y además no sabemos qué tiempo va a durar. No sabemos qué tiempo va a durar. No depende del país, depende de lo que pasa en el mundo también. Muchos de estos proyectos que hoy se materializan para mejorar la calidad de la educación han nacido de los 4 intercambios anteriores del presidente de la República con el claustro de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona. Otra prueba de cuánto hacen juntos gobierno y ciencia en función de resolver los más complejos problemas de la nación. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al cierre del día de ayer, Cuba reportó 836 nuevos casos positivos a la COVID-19, 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad y 942 altas clínicas. En conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, reiteró el llamado a cumplir los protocolos sanitarios y las medidas orientadas. Al cierre del día de ayer, Cuba confirmó 836 nuevos casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 4 fallecidos. Aunque disminuyen en menos 110 los casos activos en relación con la jornada de ayer, aún la transmisión es alta, por lo que el experto insistió en no bajar la guardia en los cuidados con las poblaciones de riesgo. Uno es con la responsabilidad que tenemos con las personas mayores que están en la casa, porque a veces cuando mencionamos aquí la edad, las enfermedades que tienen, son personas que permanecen en su casa y que muchas veces los jóvenes, no tan jóvenes que salimos, que andamos sin la correcta protección, llevamos la enfermedad a la casa. Y los otros que son de mucho riesgo, aunque se ha logrado no tener nunca ningún fallecido de menor de 20 años, pero son de mucho riesgo, que también tenemos que proteger. La Habana, Mayabeque y Pinar del Río mostraron las mayores cifras de contagio, con una gran dispersión del virus en sus territorios. En la jornada de ayer, aunque se otorgaron 942 altas clínicas, 66 cubanos se mantienen en terapia intensiva. El doctor Durán reiteró la necesidad de mantener los medios de protección individual en cada momento. Veíamos cómo las medidas estas del nasobuco, la desinfección, el distanciamiento, han tenido un efecto sobre el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas en nuestro país. Un efecto desde el punto de vista de la disminución de estas enfermedades. Eso es la infección respiratoria aguda es un cuadro que se presenta todos los años, tiene un comportamiento estacional, aumenta más en los meses del frío que tenemos nosotros,
y se ha visto una disminución. Lo que pasa es que en la COVID hay dos factores que son muy desfavorables. Uno es que la contagiosidad es muy superior a la de un catarro común, al de una influenza. Y la otra es que no sabemos quién lo tiene. Las cifras totales de febrero de confirmados y de fallecidos supera ya al mes de enero, una situación que muestra la complejidad del momento en el que se torna imprescindible intensificar el control epidemiológico en cada territorio del país. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nosotros continuamos con otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino este martes de manera virtual en el segmento de alto nivel del 46º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra. A la humanidad y puso de manifiesto amenazas como la fragilidad de los sistemas de salud. La promoción, protección del derecho a la salud adquieren especial relevancia en este contexto, dijo. En Cuba, la existencia de un sistema de salud gratuito, de calidad y alcance universal, garantiza el derecho a la salud de todas las cubanas y cubanos, y aunque lamentamos pérdidas de vidas, ha permitido enfrentar con positivos resultados la pandemia. Hoy contamos con 4 candidatos vacunales contra la COVID-19 en diferentes fases de ensayos clínicos, gracias al desarrollo de la ciencia cubana y el abnegado trabajo de nuestros científicos. Esperamos este año inmunizar a la totalidad de la población. Rodríguez Parrilla apuntó que la pandemia ha desencadenado una grave crisis económica y social. Señaló que crecen de manera exponencial las desigualdades, el hambre y la discriminación en un mundo lastrado por un orden internacional injusto. Observamos cómo las naciones más ricas de Occidente intentan acaparar los medios para combatir la enfermedad. Según informó en enero la Organización Mundial de la Salud, apenas 10 países habían comprado el 95% de las vacunas contra la COVID-19 producidas en el planeta. Privilegiar intereses mezquinos por encima del bienestar general aumentará el sufrimiento y las muertes, incluso en los países industrializados. La internacionalización de la cooperación. Se impone luchar por el establecimiento de un orden internacional justo, democrático y equitativo. El canciller cubano recordó que Cuba compartió desde el primer momento su experiencia en el enfrentamiento a epidemias y ha enviado 56 brigadas médicas del contingente internacional Henry Reef a 40 países y territorios. Las calumniosas campañas políticamente motivadas contra la cooperación médica cubana nunca tendrán eco en las naciones del mundo, que siempre podrán contar con la solidaridad, el altruismo y el humanismo de los profesionales cubanos de la salud. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba sostuvo que la isla continúa avanzando en la construcción independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible, sobre la base de la capacidad de resistencia y la creatividad de nuestro pueblo, aún a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla. Jennifer Suiza Retaria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Precisamente en los minutos finales de esta emisión transmitiremos de manera íntegra la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el segmento de alto nivel del 46º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Buenas tardes, veamos qué es noticia hasta este minuto en el acontecer internacional. Comenzamos en Estados Unidos, pues el Senado comenzará hoy una serie de audiencias sobre el ataque al Capitolio el 6 de enero pasado, en la que testificarán los principales funcionarios que dieron respuesta a esa acción violenta. En la sesión de trabajo de este martes participarán
Paul D. Irving y Michael C. Stenger, los ex sargentos de las armas de la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente, quienes dimitieron tras los sucesos y son objeto de escrutinio por los legisladores y directivos de las fuerzas del orden. Se analizarán las fallas de seguridad que no permitieron evitar el motín, el ataque más violento en más de 200 años contra el edificio donde se reúne el Congreso. De América Latina trasciende que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, catalogó las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios venezolanos como ilegales y que vulneran la soberanía y dignidad de la nación suramericana. El magistrado recordó que las medidas impuestas por el bloque europeo violan el derecho internacional y son una contradicción al sancionar por la presunta violación de los derechos humanos cuando dichas sanciones son en sí mismas una violación a los derechos humanos. Venezuela exhortó a los gobiernos europeos a rectificar su postura para restablecer nuevas relaciones sobre la base del respeto mutuo y la reconstrucción de la confianza. En Ecuador, un grupo progresista compuesto por varios políticos y activistas internacionales denunciaron los intentos de eliminar a Andrés Arauz, el candidato presidencial más votado en los pasados comicios. En una entrevista para Russia Today, el sociólogo y politólogo Atilio Borón opina que pese a las incertidumbres no hay duda de que los resultados de la primera vuelta son justos y firmes. Que había ninguna duda. Sabía desde mucho antes, hubo irregularidades en todo el proceso que llegó, ¿verdad?, el resultado a la primera vuelta. Pero no hay dudas acerca del recuento de los votos, porque se hizo de manera muy sistemática, muy rigurosa, bajo control, por suerte, bajo control de las fuerzas mayoritarias, y evidentemente que no hay en este momento posibilidad de decir que hay un resultado que ha sido fraguado y que por lo tanto no es lo que corresponde. A ver, para ser claros, Andrés Arauz ganó por más de 12 puntos de diferencia en relación a Guillermo Lasso. Puede ser que haya un voto de más o un voto de menos en el caso de Lasso o en el caso de Arauz, pero de ninguna manera altera el resultado de la elección. El caso más complicado era entre el segundo y el tercero, entre Lasso y Yacu Pérez, pero eso también fue resuelto, de manera que lo que hay ahora, pero es el intento que está fuertemente promovido por los sectores más tradicionales de la derecha en Ecuador, con auxilio de la Embajada de los Estados Unidos, que tú sabes siempre actúa de manera muy fuerte en los procesos electorales latinoamericanos, que están tratando de interferir en ese proceso electoral, pero que yo creo que ya la suerte está echada y vamos hacia la elección del 11 de abril sin ninguna duda. Continuamos en esta región, pues la decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de sustituir a Roberto Castello Branco, presidente de la empresa estatal petrolera Petrobras, por Joaquim Silva Eluna, ex titular de defensa en el gobierno de Michel Temer, provocó un revés en el mercado financiero del país, afectando sobre todo a las acciones de la empresa que se hundieron en la bolsa de Sao Paulo. Tomando en cuenta que en el 2022 se celebrarán las presidenciales brasileñas en las que el ultraderechista pretende postularse, Bolsonaro intentó justificar su decisión, achacando la reciente subida de los precios de los combustibles a la negligente gestión de Castello frente a Petrobras. A pesar de la designación de Silva Eluna, el Consejo de Administración de la empresa debe darle el visto bueno. Sin embargo, ya en varios sectores aumentan los temores ante una mayor injerencia del gobierno en la economía. Y del Medio Oriente, precisamente en Siria, supimos que agrupaciones terroristas bloquearon hoy la salida de los civiles por el cruce humanitario abierto por autoridades sirias en la provincia de Idlib. La organización terrorista Junta para Liberación del Levante, anteriormente conocida como Frente al-Nusra, junto a otras agrupaciones extremistas, desplegaron sus vehículos armados en la carretera que conduce al corredor y bloquearon el acceso al mismo. 20 civiles, la mayoría de ellos estudiantes universitarios, fueron arrestados mientras intentaban acercarse al cruce. Recordemos que el ejército sirio logró en sus objetivos durante 2020 liberar el 56% de Idlib y los terroristas controlan actualmente menos que la mitad, donde retienen a cientos de miles de civiles como escudos humanos. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. Gracias, Karina, muy buenas tardes para ti. La Humanidad Progresista recuerda hoy la creación del primer ejército de obreros y campesinos, el Ejército Rojo, como se le denominó, el 23 de febrero de 1918.
Entonces, la recién triunfante Revolución de Octubre era amenazada por las fuerzas que continuaban fieles al zarismo y que recibían apoyo logístico y financiero de las principales potencias europeas y de Estados Unidos. En medio de una Rusia devastada por la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques, liderados por el genial Lenin, supieron defender el poder del pueblo. El Ejército Rojo es invencible, formado por campesinos y obreros que adquirieron la disciplina y el espíritu de combate, forjándose en la lucha contra el enemigo hasta su derrota total. Tras constituirse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922, ese ejército se fortaleció con su propio poderío aéreo y marítimo para integrar las Fuerzas Armadas Soviéticas. El enfrentamiento a la agresión nazi en 1941 y la posterior liberación de la URSS y de Europa del Este del yugo nazifascista demostró la preparación y el valor de los continuadores de aquel ejército rojo, fundado hace hoy 103 años. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa siendo fuerte la influencia anticiclónica sobre todo el territorio nacional. Observen cómo el flujo del este llega al oriente, mantiene algunos nublados en zonas de la costa norte con lluvias y registros poco significativos. En el resto del territorio nacional la nubosidad se aleja la convectiva de territorio nacional y por eso no produce lluvia. Sin embargo, esta tarde la mayor probabilidad de lluvia pudiera estar nuevamente en localidades del sur de Pinar del Río y también del resto del territorio nacional. En el pronóstico entonces vamos a tener cielo parcialmente nublado. Llegará nublado en localidades del sur de Pinar, pudiera nublarse también el sur del centro y el oriente del país con aislada probabilidad de lluvia que será escasa en el resto del territorio nacional. Ya en la noche disminuye la nubosidad, pudiéramos tener poca nubosidad en gran parte del archipiélago, algunos nublados, restos de la convección de la tarde sobre el sur de Pinar, también el sur del centro del territorio nacional. Temperaturas máximas hoy con valores desde 29 y hasta 32 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, superiores en Granma, donde pudiera llegar hasta 33. En la noche se mantienen las temperaturas algo frescas, valores de 21 hasta 24 grados Celsius, superiores en zonas costeras y de la parte oriental. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional, pero en la tarde y noche comienzan a girar del norte al nordeste, pudiera haber una sensación de fresco ya en horas de la tarde y la noche en el occidente del país. En el resto del territorio nacional variables, pero en zonas de la costa norte oriental soplarán del este hasta 25 kilómetros por hora. Mis amigos, en el mar se mantiene todavía, claro está, la marejada en el litoral norte oriental, el oleaje en el norte central que va a ir disminuyendo gradualmente a poco oleaje que tenemos ya en el litoral norte occidental. En el sur vamos a tener poco oleaje, excepto en el sur oriental donde se mantiene el oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, poco cambio en las condiciones meteorológicas, disminuye la probabilidad de lluvia que se mantiene en localidades del sur de casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Luego de la llegada a Venezuela del primer lote con 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, inició en ese país la aplicación del fármaco contra la enfermedad de la COVID-19. El personal de salud de esa nación y los colaboradores cubanos que batallan allí contra la pandemia tienen prioridad en el proceso de inmunización. Veamos el reporte de nuestros corresponsales. La aplicación de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19 inició en la República Bolivariana de Venezuela con prioridad para el personal de salud que enfrenta en primera línea al nuevo coronavirus. El gobierno del país suramericano decidió incluir a los cooperantes de la misión médica cubana que laboran en la zona roja y en las consultas donde se atienden padecimientos respiratorios. Se vacunarán 40 en la mañana, 40 en la tarde, de forma tal que se vacunen 80 de forma diaria
terminaríamos la primera etapa y pondríamos la segunda dosis de la vacuna en 21 días. El proceso se desarrollará todos los días de lunes a domingo. Nosotros estamos trabajando de la mano, tanto la misión médica cubana como la misión venezolana. O sea, nosotros somos un solo equipo, somos un solo cuerpo. Aquí no hay diferencia porque sean cubanos o sean venezolanos. Somos una sola persona y lo que estamos dando al pueblo es salud. Las primeras dosis de la vacuna llegan a todos los estados de Venezuela. Para ello se capacitó al personal que interviene en el proceso de inmunización. Tenemos varias personas implicadas, entre ellos personal de enfermería adiestrado en la aplicación de vacunas y personal médico que apoya en el tema de los registros. Tenemos hoy 4 enfermeras en el Poliedro y 2 enfermeras aquí en el Amelia Blanco que están apoyando con el tema de la aplicación de la vacuna. En mi CDI somos 14 colaboradores que trabajamos con pacientes con COVID, donde todos estamos dispuestos a vacunarnos porque también es para cooperar con nuestra salud y poder proporcionar más salud a los pacientes enfermos con esta patología. Según informó el gobierno venezolano, la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V se extenderá próximamente a otros sectores priorizados de todo el país. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en su cuenta oficial de Twitter informó que hoy llega a su aniversario 60 con nuevas metas y motivaciones. Esa entidad surgió oficialmente el 23 de febrero de 1961 con el objetivo de permanecer al servicio del comercio exterior cubano, la inversión extranjera y la colaboración económica. La empresa Desoft es una de las entidades informáticas cubanas que da los primeros pasos en la actividad del comercio exterior y algunos de sus trabajadores que dominan tecnologías demandadas en el mercado internacional ya laboran de manera remota para zonas tan lejanas como Arabia Saudita. Aunque la aspiración es exportar productos, el servicio profesional ha sido la forma de adentrarse en la actividad y 15 especialistas laboran desde Cuba para otros mercados tras un complejo proceso de selección. Un proyecto del sector no estatal en Las Tunas incursiona en la obtención de madera plástica, una novedosa propuesta que busca mayor sostenibilidad ecológica y financiera. La iniciativa, registrada y comercializada bajo el nombre de Plásticos Bahamonde, surgió hace aproximadamente un año cuando Mario González Bahamonde, su creador, decidió sustituir costosas materias primas como el metal y la madera en la construcción de muebles. Con el proyecto se entregan producciones 100% recuperables, de fácil mantenimiento y con diseños personalizados que exhiben altos estándares de calidad. Continuo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Granma y Pinar del Río buscan tomar ventaja en el playoff semifinal de la Serie Nacional de Béisbol, que marcha empatado a una victoria por bando. Desde las 1 de la tarde, Alazanes y Vegueros se miden en la burbuja del estadio José Antonio Huelga en el tercer juego de la serie. El duelo está entablado entre los derechos Yayfredo Domínguez por Pinar del Río y César García Rondón por los granmenses. El juego marcha a esta hora favorable a los Alazanes, precisamente 2 carreras por 0. Y en la Serie Nacional, hoy también se celebra el aniversario 60 de la fundación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. La organización del torneo felicitó al INDER a través de sus redes sociales como parte de las actividades por la fecha. También desde todas partes del mundo están llegando muestras de admiración por la obra del INDER. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball envió sus felicitaciones a través de su presidente. La Comunidad Mundial de Béisbol y Softball reconoce el extraordinario trabajo realizado por el INDER para desarrollar y promover el movimiento deportivo cubano a todos los niveles desde su creación en el 1961. Y en esta fecha importante hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los directivos del instituto, sus colaboradores, profesores de educación física, entrenadores y muy especialmente a todos los atletas cubanos.
En La Habana se celebran las actividades que concluirán con la gala por el aniversario 60 de la entidad desde el Coliseo de la Ciudad Deportiva y el Cine Avenida, que será transmitida por Tele Rebelde y los perfiles en redes sociales del INDER. Pero hoy también se celebraron actividades en las provincias del país. Por ello contactamos con nuestra corresponsal en Granma, Rosa María Torres. Buenas tardes, ¿cómo se vivió la jornada, Rosa? Muy buenas tardes, Andy. Diversas actividades se han previsto desarrollar en la provincia de Granma, todas de forma online, para conmemorar el 60 aniversario de la creación del INDER. En la mañana de hoy se realizaron maratones y simultáneas de ajedrez que fueron transmitidas por las plataformas digitales del organismo en el territorio. Además, se entregó el sello 60 aniversario a fundadores del organismo. En horas de la tarde está previsto realizar de forma virtual en el municipio de Manzanillo la gala para celebrar la fecha. En las últimas jornadas, las casas de trabajadores destacados y fundadores han sido declaradas viviendas 60 aniversario. Y con una felicitación a todos los trabajadores del INDER, llegamos al final de este contacto informativo. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchas gracias, Rosa María. Nosotros continuamos con esta cobertura especial y ahora vamos hacia Pinar del Río, donde, como en todo el país, también se celebran actividades por esta jornada. Para ello contactamos con nuestro compañero Raúl Hernández de Telepinar. Buenas tardes, Raúl. Un saludo para ti, Andy. Muchísimas gracias por este contacto informativo con la más occidental de la provincia. Efectivamente, el movimiento deportivo cubano se encuentra de fiestas por la celebración del 60 aniversario de la creación del INDER, y ello fue motivo para reconocer esta mañana a la EPEF Manuel Fajardo con la distinción Proeza Laboral. Recordemos que esta institución presta sus servicios en cuanto al aislamiento de los casos sospechosos del coronavirus. En la pequeña actividad realizada esta mañana fueron reconocidos además con la distinción 60 aniversario del INDER 15 trabajadores entre fundadores, atletas y entrenadores de la institución, y además sirvió como agasajo al equipo pinareño de béisbol, que realiza una excelente labor en esta 60 Serie Nacional de Béisbol. Estas fueron las actividades más trascendentales en esta celebración marcada por la pandemia del coronavirus. Ahora devolvemos las cámaras y micrófonos a los estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, Raúl. También las buenas tardes para ti. Sin dudas, en 60 años el INDER ha transformado el escenario deportivo de Cuba. En estas 6 décadas, nuestro país se ha convertido en un referente mundial, por lo que hoy le echamos un vistazo, aparte de esta bonita historia de sacrificio y superación. La Habana, 23 de febrero de 1971. El primer ministro del gobierno revolucionario, comandante Fidel Castro, firmó la ley que crea el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. La medalla de oro consecutiva para nuestras espectaculares, inigualables toreros del Caribe. Es difícil resumir una obra colosal de 60 años en escasos minutos. Comienzo por la actualidad. Es cierto, en la última década nuestro deporte ha descendido en la élite mundial. En primer lugar está el bloqueo que obstaculiza desde la compra de implementos hasta la visa de un atleta para asistir a una competencia, por citar solo 2 ejemplos. También no está exenta de errores. A veces hay retrasos innecesarios en tomas de decisiones que a la postre han costado. La hermosa faena del INDER debemos continuar tallándola para que las nuevas generaciones la preserven. La idea de nuestro comandante en jefe Fidel Castro de llevar el deporte desde sus inicios a los lugares más recónditos fue la semilla que germinó a plenitud en el prodigioso 5º lugar de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es extensa la lista de nombres y hazañas de nuestros deportistas devenidos embajadores de Cuba. Algunos de ellos han quedado inmortalizados a través de estas 6 décadas. El béisbol, Teófilo Stevenson, Alberto Juan Torena, Javier Sotomayor, Mijaíl López, Omar Durán y las espectaculares Morenas del Caribe, entre muchos más. Cuando miramos el pasado, contamos con una envidiable historia. Sin embargo, urge consolidar el presente. En estos 60 años tenemos razones para celebrar, reflexionar y juntos trabajar para que el deporte mantenga su principal filosofía, un derecho y un orgullo del pueblo cubano. Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y
Y en el fútbol internacional, esta tarde regresan los octavos de final de la Liga de Campeones con un partido muy interesante entre el Atlético de Madrid y el Chelsea, que está invicto desde que llegó su nuevo técnico Thomas Tuchel. También el campeón, el Bayern, enfrenta a la Lazio en duelo de goleadores, Lewandowski contra Ciro Immobile. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Gracias, Andy. Muy buenas tardes para ti. Desde que Joe Biden llegara a la Casa Blanca hace ya un mes de esto, han sido crecientes los mensajes de diversos sectores de la sociedad estadounidense para que sea revisada la política hacia Cuba y revertir las más de 200 medidas y acciones de recrudecimiento del bloqueo que impuso la administración de Donald Trump a nuestro pueblo. Pero mientras esto sucede, sectores de la extrema derecha anticubana tratan de evitar a toda costa que el gobierno de Biden vuelva a lo hecho por Barack Obama durante su mandato. Pero, ¿qué exige la derecha anticubana? ¿Quiénes están detrás de esas políticas de asfixia contra los cubanos? Para responder a estas interrogantes nos acompaña vía internet desde casa el periodista Jorge Legañoa. Legañoa, muy buenas tardes para ti, adelante. Todos amigos, en días recientes, varios congresistas y políticos de origen cubano, organizaciones de la contrarrevolución y lobbies anticubanos se unieron en una conferencia en Miami para pedir al presidente Biden que condicione una eventual apertura de diálogos con Cuba a lo que llaman mejoras en la situación de los derechos humanos y las libertades políticas. Hasta aquí, nada novedoso en la narrativa de quienes han hecho fortuna a costa del bloqueo contra Cuba, entre los que insiste en posicionar la idea del quid pro quo, que durante años ha empuñado la extrema derecha, está el senador de origen cubano Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y el nuevo presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Fíjese, le menciono este cargo en específico para tener una dimensión de las posiciones clave que ocupan algunos congresistas anticubanos de ambos partidos, por cierto, en el Capitolio, y desde la que pueden torpedear cualquier intención legislativa a favor de un acercamiento con Cuba. Bob Menéndez dijo que la política estadounidense hacia la isla debía obtener resultados concretos para entonces suavizar el bloqueo. Menéndez, uno de los demócratas más críticos de los pasos tomados por el gobierno de Obama respecto a Cuba, pide un dando y dando, pero olvida que las medidas norteamericanas desde hace más de 60 años son unilaterales porque Cuba ni bloquea a Estados Unidos, ni ha dictado sanciones contra sus funcionarios, ni priva al pueblo norteamericano de acceder a medicinas, insumos o alimentos, ni prohíbe que los estadounidenses hagan turismos en Cuba. Bob Menéndez quizás no entienda las posiciones de principios de Cuba respecto a la soberanía y la libertad, él que está acostumbrado a la política estadounidense de dar a cambio de recibir algo, al punto de que ha estado envuelto en varios escándalos y procesos judiciales por soborno y corrupción, y de los que se ha librado por los pelos gracias a tecnicismos legales. En esa misma reunión, Orlando Gutiérrez, el que pidió hace pocas semanas una invasión militar de Estados Unidos para barrer con el comunismo en Cuba, como lo dijo, exigió a Biden mantenernos en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional. En suma, fue un desfile de discursos. Marco Rubio, Rick Scott, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz-Balart, uno tras otro y con las mismas líneas de mensajes pidiéndole a Biden mano dura con los cubanos. Detrás de este evento anticubano está la Fundación Inspire America. ¿Quiénes son? Se preguntará usted. Pues una organización creada en 2016 con el propósito expreso de cabildear contra la política de la administración de Obama hacia Cuba. No se esconden, pero su trabajo realmente es poco conocido aquí. Aglutina en su seno a la extrema derecha anticubana, con un peso importante de los ultraconservadores. Su objetivo fue pasar a la ofensiva después de haber estado a la riposta a partir del 17 de diciembre del año 2014, cuando La Habana y Washington anunciaron la intención de restablecer las relaciones diplomáticas. El presidente de la fundación es Marcel Felipe, uno de los principales accionistas del Canal 41 de Miami, desde donde todos los días se construye una narrativa de intoxicación anticubana. Además, es abogado de todo lo que tenga la intención y de todo el que tenga la intención de agredir
a nuestra patria. Entre los miembros del directorio de la fundación está Otto Reich, padrino de terroristas como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, e impulsor de la ley Helms-Burton. También está Tomás Regalado, ex alcalde de Miami y al frente de las transmisiones de radio y TV Martí hace algunos años. Desde la Fundación Inspire America elaboraron una hoja de ruta que le hicieron llegar al presidente Trump antes de su directiva presidencial de junio de 2017 y que incluía echar abajo, así lo escribieron, el programa de intercambio cultural con Cuba, suspender los visados, reforzar tecnológicamente a Radio y TV Martí, apoyar duras sanciones del gobierno de Trump contra La Habana, regresarnos a la lista de países que patrocinan el terrorismo, expulsar a diplomáticos, exigir que todas las agencias federales apliquen lo establecido en la ley Helms-Burton, incluidas las reclamaciones por propiedades nacionalizadas en Cuba al triunfo de la revolución, además de interrumpir la cooperación para la aplicación y el cumplimiento de la ley, basado, según ellos, en que el régimen cubano proporciona un santuario a los terroristas y criminales estadounidenses. Como ven, sugerencias anticubanas que durante el mandato de Trump, una a una, se materializaron. Estamos hablando de una organización que maneja millonarios recursos económicos puestos en función de que no avance ni ahora, ni siquiera un milímetro, la idea de un diálogo entre La Habana y Washington. Pero en opinión de este comentarista, los 22 acuerdos alcanzados durante el mandato de Obama y el camino emprendido de diálogos y vínculos demostraron que la convivencia entre los dos países, a pesar de las diferencias, es posible. Y lo saben muy bien los anticubanos que ahora se empeñan en torpedear cualquier acercamiento. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros. Buenas tardes. Varios artistas granmenses desde sus diferentes creaciones recuerdan una fecha cardinal para la historia de Cuba, el reinicio de las luchas independentistas el 24 de febrero de 1895. Creadores de la vanguardia artística granmense, herederos de aquellos hombres ilustres, amantes de la cultura y el decoro que poblaron este suelo, ratifican desde el arte su voluntad de continuar ofreciendo a Cuba su verso mejor. Por ese motivo, este 24 de febrero protagonizarán espacios diversos. Creo que salir un grupo de jóvenes artistas, como hemos hecho en el día de hoy, a defender las cosas en que creemos, desde la música, pero no importa, que se han llamado los artistas, ahí vamos a estar presentes dando el sí por Cuba y reafirmando la consigna que nos ha traído hasta aquí desde aquel hecho de la Cuba, dicha por nuestro comandante en jefe y que la ratificamos nosotros, patria y muerte. Y desde mi trinchera como cantante, pues entonces estoy defendiendo a través de la música también nuestros valores, nuestra esencia, la esencia de la revolución cubana. Una vez más, ritmos cubanos, canciones, puestas en escenas y expo virtuales llegarán al mundo a través de la red de redes para que el efemérides sea también suceso cultural que honre a quienes aquel 24 de febrero de 1895 decidieran seguir avanzando en pos de una patria mejor. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El segundo Congreso Mesoamericano y del Caribe sobre Culturas Vivas Comunitarias finalizó de manera virtual. En el espacio participaron más de 10 naciones. La delegación cubana, que estuvo conformada por 40 invitados, sesionó en el Teatro Sauto de Matanzas. El propósito de tejer redes para el fomento de la cultura comunitaria inspiró al segundo Congreso Mesoamericano y del Caribe como espacio para el intercambio y el crecimiento profesional y espiritual de los participantes. Las temáticas abordadas en los círculos de palabra del evento fueron arte para la transformación social, mujeres libres de violencia, infancia y juventud, economía social solidaria, recursos virtuales para la gestión sociocultural, así como autocuidado y salud.
Desde el Teatro Sauto de Matanzas, la delegación cubana, conformada por 40 delegados e invitados, estuvo encabezada por María Eugenia Romero, directora del proyecto Maravillas de la Infancia, quien expresó: la delegación de Cuba ha tenido un impacto fabuloso por los congresistas que están hoy en el plenario, por los invitados que también participaron, por las intervenciones que también se desarrollan, y eso ha dado lugar a que el Congreso de Mesoamérica y el Caribe, que se está desarrollando en Costa Rica como sede, esté proponiendo para el año 2022 de que Cuba sea la sede del tercer Congreso de Mesoamérica y el Caribe. Las tradiciones comunitarias y culturas ancestrales se revitalizan mediante este tipo de eventos que perfeccionan sus metodologías y universalizan el quehacer de las comunidades. En Matanzas, un equipo especial de Lentevisión, Ania Díaz Báez y Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dos jóvenes holguineros trabajan actualmente como metodólogos en el sistema de casas de cultura de esa provincia. Formarse como instructores de arte los unió en la creación y en la vida. Me presenté a las pruebas de actitud que se hicieron en la Casa de Cultura acá municipal, aprobé y fue una experiencia que me nutrió mucho en lo profesional. Cuando supe que esta carrera llegaba por primera vez a la provincia de Guantánamo, donde estudiaba en ese momento, me pareció muy interesante unir mis dos pasiones a la vez, las artes plásticas y el magisterio. Con el primer trabajé en una secundaria y me pareció todo un reto, porque es una edad bien difícil y llegarle a ellos requería de ponerse uno a su nivel, tratar de entenderlos primero antes de transmitirles un conocimiento. Y fue un placer. Buenos resultados, en participación en eventos y eso, me fui seleccionado para ser parte de la misión Cultura Corazón Adentro en Venezuela. Ahí nos conocimos en el 2010 y desde entonces estamos unidos no solamente en la profesión, sino también en el honor. Ser instructora de arte es lo que me define actualmente. Le debo todos los conocimientos que he adquirido y que estoy poniendo en práctica en mi vida profesional actual. Es mi labor y es lo que proyecto en toda mi vida, en las diferentes esferas, no solamente en mi trabajo, sino también en la familia. Como madre también proyecto eso de esa semillita que lleva el instructor de arte. Jorge Pérez y Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este martes. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Mayri. Y a continuación transmitimos la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el segmento de alto nivel del 46º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Señora Presidenta, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los graves problemas y colosales desafíos que ya enfrentaba la humanidad y develado nuevas amenazas, incluida la fragilidad de los sistemas de salud. La promoción, protección y respeto del derecho a la salud adquieren especial relevancia en este contexto. En Cuba, la existencia de un sistema de salud gratuito, de calidad y alcance universal, garantiza el derecho a la salud de todas las cubanas y cubanos, y aunque lamentamos pérdidas de vidas, ha permitido enfrentar con positivos resultados la pandemia. Hoy contamos con 4 candidatos vacunales contra la COVID-19 en diferentes fases de ensayos clínicos, gracias al desarrollo de la ciencia cubana y el abnegado trabajo de nuestros científicos. Esperamos este año inmunizar a la totalidad de la población
cubana. Señora Presidenta, la pandemia ha desencadenado una grave crisis económica y social. Crecen de manera exponencial las desigualdades, el hambre y la discriminación en un mundo ya lastrado por un orden internacional injusto y antidemocrático y por la aplicación de un neoliberalismo despiadado que impacta con fuerza mayor sobre los más vulnerables y convierte en quimeras sus derechos más elementales. Como las naciones más ricas de Occidente intentan acaparar los medios para combatir la enfermedad. Según informó en enero la Organización Mundial de la Salud, apenas 10 países habían comprado el 95% de las vacunas contra la COVID-19 producidas en el planeta. Privilegiar intereses mezquinos por encima del bienestar general aumentará el sufrimiento y las muertes, incluso en los países industrializados. Urge la internacionalización de la cooperación. Se impone luchar por el establecimiento de un orden internacional justo, democrático y equitativo. Señora Presidenta, Cuba Solidaria compartió desde el primer momento su experiencia en el enfrentamiento a epidemias y ha enviado 56 brigadas médicas del contingente internacional Henry Reeve a 40 países y territorios. Las calumniosas campañas políticamente motivadas contra la cooperación médica cubana nunca tendrán eco en las naciones del mundo, que siempre podrán contar con la solidaridad, el altruismo y el humanismo de los profesionales cubanos de la salud. Señora Presidenta, continuamos avanzando en la construcción de una nación independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible sobre la base de la ya probada capacidad de resistencia y la creatividad de nuestro pueblo, aún a pesar del cruel bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, recrudecido a niveles extremos por el gobierno saliente del presidente Donald Trump. El ejemplo más reciente fue la inclusión de Cuba en la unilateral y espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo. Cuando algunos intentan tergiversar nuestra realidad y subvertir el orden constitucional, continuamos y continuaremos con paso firme perfeccionando nuestro modelo de desarrollo económico y social y fortaleciendo el marco jurídico institucional para la protección y promoción de todos los derechos humanos para todos, guiados por la nueva Constitución de la República. Desde noviembre de 2019 está en vigor el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial para combatir y eliminar cualquier vestigio de esta manifestación. Es coordinado por una comisión nacional que encabeza el presidente de la República. También como programa de gobierno, en el mismo mes se aprobó el Plan Nacional para el Adelanto de las Mujeres para continuar promoviendo el avance de las cubanas más allá de los notables logros alcanzados por el país en materia de igualdad de género. Cuba ha dado muestras fehacientes de su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de su pueblo y de otros pueblos del mundo. Resulta inaceptable la manipulación de esta noble causa en función de retorcidos intereses políticos. Frente a los intentos de denigrar a la nación y opacar sus indiscutibles logros en materia de derechos humanos, defenderemos nuestra verdad y jamás renunciaremos a la soberanía e independencia. Como país miembro del Consejo de Derechos Humanos, hablaremos
con voz propia. Defenderemos el diálogo respetuoso y constructivo en contraposición a los enfoques punitivos, la manipulación política y la selectividad. Trabajaremos para el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad internacional, para una efectiva promoción y protección de todos los derechos humanos para todos. También seguiremos honrando nuestros compromisos de cooperación con todos los mecanismos de derechos humanos de aplicación universal. Los pueblos del mundo demandan hechos, no palabras. Reclaman soluciones, no promesas. Merecen una vida digna y un mundo mejor, que es posible. Solo podremos avanzar si anteponemos a nuestras diferencias una respuesta global y mancomunada a los desafíos que se nos imponen. Muchas gracias. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. En la tarde. Por el Canal Caribe, Mujeres del Amanecer, 2:15 por las tierras de Cuba, 2:30 serie documental La Nueva Ruta de la Seda, a las 3 revista informativa en tiempo real, documental a las 5:30, a las 6 en Enlace Nacional Cienfuegos, noticiero cultural a las 6:30, mesa redonda a las 7 y a las 8, emisión estelar del noticiero nacional de la televisión cubana. Por el canal clave de 2, conciertos preferidos a las 3. 4, Lusofonía, con Tony Ávila, segunda parte a las 4:30. A las 5, Cubanos en Clip. Generación 0, dúos a las 6. 6:30, Todo Música. Capot a las 7. A las 8, Acapela. Y a las 8:30, conciertos online. Por el Gran Educativo Geografía para 11º grado, 2:30 Matemática, 4º grado y Educación Especial. A las 13 Matemática para 5º grado y Educación Especial. A las 4 en Cercanía, Escuela Nacional de Ballet. Espacios de los telecentros a las 4:30. A las 6 en La Tarea. 6:30 de Tarde en Casa presenta Rompiendo el Silencio. Cobra Kai a las 7:30 y a las 8 emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por Tele Rebelde, baloncesto 3x3, karate a las 2:20, 2:45, balonmano internacional. A las 4:50, polo acuático. A las 6, noticiero nacional deportivo. Bola viva a las 6:30. A las 7, a todo motor. Y a las 8, gala por el aniversario 60 del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. Por Multivisión KLXY 12:35, números 1. A las 3, Hermanos y Hermanas, Amanda el Rescate a las 4:01. 4:48, Hola China, Un Milagro en Tus Manos. Utilísimo a las 5:15, 5:41, La Tierra de Noche, Ciudades Noctámbulas. Facilísimo a las 6:03, 6:51, Avatar. De todo a las 7:17, 7:40, Friends, Mundos Inexplorados a las 8:03 y a las 8:51, Doctor Who. Por la señal HD de Cuba Visión, El Mentalista, capítulo 45, a las 3:30, Aventuras con el televisor. Cita El Niño Científico a las 4:15. A las 4:45, Trompa Tren. A las 5, La Sombrilla Amarilla. Avantallados a las 5:29. 5:59, Súmate a mi show. Nota a Nota dedica su espacio a talentosos instrumentistas de la música popular a las 6:30. A las 7, Lobo Adolescente. Y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Por
Cuba Visión Tierras de Fuego, 2:45 en Sin Límite, recordando a Formel. Destino Prohibido a las 3:12, a las 4 Noticiero Anso, 4:15 minutos, Cita el Niño Científico. Trompa Tren a las 4:45. A las 5 en La Sombrilla Amarilla, Blancanieves y los 7 Enanitos. Apantallados a las 5:29, 5:59 en Súmate a mi Show, Roncalunga. Noticiero Cultural a las 6:30, Mesa Redonda a las 7 y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Higieniza tus manos.